Dios nos bendiga en esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios por tener esta oportunidad, ¿cierto?, en este día domingo, con el fin, ¿cierto?, con la finalidad de poder compartir la palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio en línea, a este servicio de gratitud, este servicio de admiración por nuestro Dios. Hay muchas cosas por las cuales nosotros necesitamos agradecer a Dios. Y una de las formas, ¿cierto?, en las cuales agradecemos a Dios es poder llevar este mandamiento. Esto no es una sugerencia. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto?, estos años, estos meses, estas semanas, estos días, ¿cierto? Y el tiempo que el Señor nos quiera realmente tener en esta tierra. Si bien es cierto, estamos viviendo los últimos tiempos, sabemos que en cualquier momento Jesucristo viene por su iglesia y tenemos que tener en cuenta que Él, ¿cierto?, viene a buscar una iglesia sin manchas, una iglesia sin arruga, es decir, a una iglesia santa. Así que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que en esta tarde, ¿cierto?, van a tener la bendición. Me sumo también yo a esta bendición, ¿cierto?, de poder recibir esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, que dijo Hebreo, que es más cortante que espada de dos filos, y es más, dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así que agradecemos al Señor, estamos muy contentos, ¿cierto?, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por lo que también Él seguirá haciendo. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. La gloria, la presencia de Dios está sobre su iglesia, está sobre su pueblo, aún en momentos de crisis, aún en momentos difíciles. Dice la Biblia: no se dormirá el que guarda a Israel. Ahí tiene que estar, ¿cierto?, nuestra confianza, ahí realmente tiene que estar nuestra esperanza, nuestra dependencia, ¿cierto?, está en Dios. Usted y yo dependemos de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. David dijo: alzaré mis ojos, ¿cierto?, hacia los montes, y dijo: ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Ese es el Dios que nos respalda, ese es el Dios que nos protege, ese es el Dios que nos ha guardado, ese es el Dios que nos ha protegido, el creador del cielo, de la tierra, de la mar y de la fuente de las aguas. Así, hermano, ¿cómo no vamos a tener confianza? ¿Cómo no vamos a tener seguridad en medio de un mundo en crisis? El mundo está pasando y está atravesando por una crisis terrible. Bendito sea el Señor. Pero nuestra confianza, ¿cierto?, tiene que permanecer en Dios. Dios les bendiga a mis hermanos que están conectados. Dios bendiga también a los que se van a conectar. Dios bendiga también a los que de una u otra manera, ¿cierto?, están siendo parte de estas transmisiones. Estamos muy contentos, muy agradecidos del Señor, ¿cierto?, y muy expectantes a lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. También quiero pasar un anuncio. Para el día de mañana, mis amados hermanos, hay una bendición, pero maravillosa en el Señor. Vamos a estar compartiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor a través de la radio cristiana del Ministerio Evangelístico Poder Pentecostés de la ciudad de Coquimbo, ¿cierto?, la 101.1 FM, la cual, ¿cierto?, preside nuestro amado y buen pastor José Godoy. Agradecemos al Señor por ese medio que Dios le ha concedido, y creemos con todo nuestro corazón que va a ser y ya está siendo de mucha bendición. Así que agradecemos al Señor. Mañana partimos con
con una programación, ¿cierto? A contar de las 20 horas, mañana lunes, a contar de las 20 horas, vamos a estar compartiendo, ¿cierto? Con los hermanos de Coquimbo a través de la radio y también a través de este medio. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Por el medio que el Señor le ha concedido a nuestro amado pastor José Godoy, el cual, ¿cierto? Él lo puso a disposición de la obra del reino de Dios. Y creo que eso es algo, ¿cierto?, que tenemos que reconocer. Así que damos gracias al Señor por esa bendición y el Señor también por habernos considerado. Todo esto viene todo de parte del Señor, ¿cierto? No es un mérito propio, no es por nuestras capacidades, no. Todo está realmente sujeto a la presencia del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si tiene la posibilidad ahí en su móvil, ¿cierto?, en su equipo, de poder realmente compartir esta transmisión, se lo agradecería en esta tarde. Seamos parte de la bendición, seamos parte, mis amados hermanos. Hay mucha gente que necesita una palabra que lo conforte, que lo fortalezca. Hay mucha gente que en este momento la está pasando muy mal, y tenemos que ser solidarios con esas personas. Hermanos amados, tenemos que orar por cada uno, los unos a los otros. Recordemos que Jesús, ¿cierto?, cuando Él oró por sus discípulos antes de ir al Getsemaní, el Señor dijo: no solamente oro por esto, sino también por los que han de creer y que sean uno, así como yo en el Padre. Esa es la voluntad de Dios, que podamos ser uno en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir, ¿cierto?, a lo que nos convoca en esta tarde. Vamos a ir a la poderosa y a la eterna palabra del Señor, que en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer del verso 1 en adelante hasta el verso 6. Después nos vamos a pasar, ¿cierto?, al verso 13 y así sucesivamente vamos a ir tomando algunos versículos puntuales de este capítulo. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, en el nombre poderoso de Jesús, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difícil de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus flasterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Nos pasamos al verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto para hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin de dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestra hermoso, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. Oh, qué fuerte esta palabra, mis amados hermanos. Una palabra que confrontó a estos hombres, a estos personajes. Pero antes de conversar de ella, antes de desarrollar con la ayuda del Señor esta enseñanza, quiero que usted, donde quiera que se encuentre, ahí en su hogar, en su habitación, pueda usted cerrar sus ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta tarde, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor mío. Más que nada reconocemos que todo lo que es la gloria, todo lo que es la honra, todo lo que significa adoración, todo lo que tiene que ver con exaltación, todo lo que tiene que ver con reconocimiento, Padre, es solamente para ti, Señor Jesús. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo en este momento sea el cual ministre nuestros corazones. Y aunque esta palabra sea fuerte, Dios mío, aunque esta palabra pueda ser categórica, aunque esta palabra en algún momento pueda ser ofensiva, Señor, de acuerdo a nuestra perspectiva, Señor, que a través de ella podamos ser consolidados, podamos ser edificados, podamos ser unificados en un solo cuerpo, en un solo sentir. Padre, te bendecimos, Padre, te alabamos, Padre, que el Espíritu Santo se haga sentir en cada corazón, en cada vida. Tu palabra dice, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, y ese Espíritu está en medio de tu pueblo. Ese Espíritu está aquí para guiarnos. Ese Espíritu está aquí para dirigirnos. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta transmisión, a este servicio en línea. Sé que para ti, Señor, no hay barreras, Señor. La distancia no es una barrera para ti, Dios amado. Gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Cuando usted dice amén, usted se apropia de la palabra. Está recibiendo esa palabra, está confirmando la palabra en su corazón. La palabra de Dios se queda en el corazón donde hay lugar para ella. La palabra de Dios no va a entrar al corazón imprudentemente. Dice el Señor, he aquí, estoy a las puertas y llamo. Y dice, y si alguno abriere la puerta, está hablando del corazón. Usted y yo tenemos la llave de esa puerta. Por eso que dice, si alguno abriere la puerta, ¿qué dice? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso, hermano. Mire, tremendo privilegio tenemos nosotros de ser invitados a cenar con Jesús. Es algo pero extraordinario. Que Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. Quiero en esta hora, cierto, compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, donde habla, cierto, de estos personajes muy controversiales en el tiempo de Jesús. Estos hombres fueron los que le hicieron la guerra a Jesús. Literalmente le hicieron la guerra. Estos hombres cuestionaban la obra redentora de Jesús. Estos hombres perseguían a Jesús. Y aquí nos encontramos, ¿cierto?, donde dice entonces, habló Jesús a la gente. Aquí Jesús, hermano, lo que hizo fue denunciarlos públicamente, los denunció públicamente. Dice, entonces habló Jesús. Esto lo hizo así abiertamente, no lo hizo en privado. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés
Cuando habla de la cátedra de Moisés, se está refiriendo a un asiento en los cuales estos hombres religiosos se sentaban, ¿cierto?, a exponer la palabra de Dios. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque estos hombres impartían enseñanzas. Ellos eran rabí, que significa eran maestros de la palabra de Dios. Miremos un poco, ¿cierto?, de dónde viene la palabra fariseo. Hoy por hoy, ¿cierto?, llamar a alguien fariseo es literalmente un insulto. Hoy por hoy llamar a alguien fariseo es decirle falso, ¿cierto?, es decirle hipócrita. Fariseo en estos tiempos que nosotros vivimos es sinónimo de hipocresía, ¿cierto?, de falsedad. La palabra fariseo, ¿de dónde viene la palabra fariseo? La palabra fariseo viene del hebreo perushim, que realmente esto equivale y se traduce que significa separado, separatista. Eso es el significado de la palabra fariseo. Viene del hebreo, ¿cierto?, y que significa separado, separatista. Estos hombres, ¿cierto?, eran personas que eran considerados una secta, la cual estaban dentro del judaísmo. Y estos hombres se caracterizaban, ¿cierto?, por seguir fielmente, ellos se caracterizaban por seguir o por promover fielmente los ritos, las ceremonias y las leyes. En eso estos hombres estaban enfocados, en promover o en perseguir, ¿cierto?, o practicar los ritos, las ceremonias y las leyes. Y también, ¿cierto?, por ende se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. ¿Cuáles eran las cualidades de estos hombres? Que eran hombres bien realmente herméticos, bien estructurados, ¿cierto? Tenían una estructura religiosa, que realmente Jesús en ningún momento la aprobó. Jesús realmente los confrontó. ¿Por qué razón los confrontó? Porque ellos no eran personas consecuentes con lo que enseñaban, con lo que decían. Entonces era una secta dentro del judaísmo, estaba considerada como una secta que seguían fielmente los ritos, ceremonias y leyes, que se separaban de los demás judíos y que eran menos estrictos. Se separaban de los demás, ¿cierto? Era un grupo aislado, ¿cierto?, de los judíos, porque ellos consideraban que los demás judíos no realmente calificaban, ¿cierto?, para ser de su círculo. También dice que los fariseos fue, ¿cierto?, un movimiento político y religioso, perteneciente, como decíamos hace un momento, al judaísmo, que surgió, ¿cierto?, entre los años 587 y 536 antes de Cristo. Si bien en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar que habla acerca de los fariseos. Eran hombres, ¿cierto?, también dedicados a los negocios, a las relaciones sociales entre la población. Eran hombres muy influyentes, ¿cierto?, en cuanto a la sociedad. Eran los que realmente dialogaban, ¿cierto?, y eran personas que hacían relaciones sociales. Aquí quiero llegar a un punto, antes de más o menos ir viendo esto, más o menos quién eran estos fariseos. También, ¿cierto?, la Biblia, ¿cierto?, fueron conocidos. Estos hombres fueron conocidos, hermanos, ¿sabe por qué fueron conocidos? Fueron conocidos como hombres de falsa moral. Eran judíos e intelectuales, ¿cierto? Eran gente preparada, con gran influencia política y social, enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta. Pero estos hombres realmente fueron confrontados por Jesús. ¿Por qué razón fueron confrontados por Jesús? Jesús no tuvo problema con los ciegos, no tuvo problema con los pecadores, no tuvo problema con los paralíticos, no tuvo problema con los endemoniados. Él tuvo problema con estos hombres religiosos llamados fariseos.
Con ellos sí que tuvo problemas. Y aquí nos encontramos en el capítulo 23, en el capítulo que acabamos de leer, del libro de Mateo, nos encontramos que Jesús, como decía hace un momento, los denunció públicamente. Y le dice en el verso 3, Jesús en ningún momento quiso echar por tierra lo que ellos enseñaban, porque si bien ellos eran rabí, eran maestros y se sentaban en una silla en la cátedra de Moisés, donde Jesús los señala para poder exponer, ¿cierto?, la palabra de Dios. Si bien ellos se enseñaban la escritura del Antiguo Testamento, pero estos hombres no eran consecuentes con lo que enseñaban. En palabras simples, ellos predicaban, ellos enseñaban, pero no practicaban. Entonces aquí dice una cosa Jesús en el verso 3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Porque en eso consiste la vida del cristiano. En guardar la palabra. Lo que estamos haciendo en este momento, estamos siendo instruidos por la palabra. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir y para instruir. ¿Por qué razón? Porque usted y yo no podemos corregir antes si no primero no le enseñamos. No podemos hacerlo al revés, ¿cierto? Al debe. No podemos nosotros corregir y después enseñar. No. ¿Útil para qué? Para enseñar. Y lo que estamos haciendo en este momento, estamos enseñando. Y después que enseñamos, ¿qué hacemos? Corregimos. Y después que corregimos, ¿qué también logramos en las personas? La instruimos. Así, a fin de que el hombre de Dios sea realmente maduro, ¿cierto? Y alcance una estatura espiritual. Bueno, pero no saliéndonos del tema, aquí dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Jesús en ningún momento dijo, ustedes no lo tomen en cuenta. Simplemente Jesús, ¿cierto?, avaló esto porque eso era correcto. La palabra de Dios es correcta. No es que Jesús estaba desvirtuando el Antiguo Testamento. No. Aquí dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ahí está bien, hasta ahí estamos bien. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que en medio de esto también había una trampa, había un engaño. Porque mire lo que dice, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Allí estaba el problema. Que sus obras no iban de acuerdo a lo que enseñaban y a lo que predicaban. Entonces el espíritu o la actitud del fariseo en estos tiempos aún se manifiesta dentro de las congregaciones. Tal vez alguien dirá, ¿y qué tengo que ver yo con los fariseos? Pero dígame usted, mi amados hermanos, que en algún momento nosotros hemos sido parte de la naturaleza de estos hombres. Hemos participado a lo mejor sin darnos cuenta y hemos tenido la actitud que tenían ellos. ¿Y cuál era la actitud que tenían estos hombres? La actitud de estos hombres realmente era una actitud bastante fuera de la palabra de Dios. La forma de cómo ellos actuaban, cómo ellos procedían, estaban realmente fuera de la palabra del Señor. ¿Qué tenían? Ellos tenían la actitud de los fariseos. ¿Cuál era? La actitud era acusar, condenar y no perdonar. Acusan, condenan y no perdonan. Entonces Jesús, hermano, de esas cosas se desagradó. Y es más, se desagrada. Y vamos a tomar como ejemplo, ¿cierto?, un párrafo bíblico que es muy conocido, muy predicado, donde nos habla en el Evangelio según San Juan. Mire lo que dice capítulo 8, en el verso 1. Dice, cuando uno se fue a su casa, Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. En ese momento Jesús estaba inspirado enseñando la palabra, porque Jesús predicaba, enseñaba, lo hemos dicho, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Después que él predicaba y enseñaba, él ministraba, él impartía.
Entonces aquí Jesús, una de las tantas veces Jesús estaba enseñando la palabra. Yo me imagino, hermano, cómo era el ambiente en ese momento. Tal vez toda la gente estaba ahí atenta a lo que Jesús enseñaba, porque Jesús enseñaba sabiduría, revelación. Entonces los escribas, estos hombres religiosos, llegaron donde estaba Jesús. Y llegaron, irrumpieron, ¿cierto?, la enseñanza de Jesús. Dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Es decir, trajeron una mujer que la encontraron, ¿cierto?, en el hecho, la encontraron infraganti. Infraganti es encontrar a alguien en el momento, ¿cierto?, cometiendo, bueno, en términos, digamos, de delito, ¿cierto?, cometiendo una falta, en este caso un pecado, la encontraron infragante. Y estos hombres irrumpieron ahí cuando Jesús estaba impartiendo la enseñanza y trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Por eso que decía yo una cosa, la naturaleza o la actitud del fariseo es acusar, es condenar y no perdonar. Y ellos venían en esa parada, ellos venían en esa postura. Ellos no venían realmente con un corazón de misericordia, que venían con la bondad de Dios, no, simplemente la venían acusando, condenando y realmente no dan posibilidad de perdonar. Mire lo que dice aquí, entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron, maestro, mire, hasta dónde llegaba el punto de la hipocresía. Porque ellos se acercaban a Jesús con el fin de tentarle, que Jesús se pudiese contradecir o se pudiese equivocar. Y como el Señor conoce todo lo que hay dentro de nosotros, nadie le podrá engañar, nadie podrá llevarle algo distinto. Mire, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y ellos citaron la palabra porque estos hombres religiosos eran muy bíblicos, eran muy instruidos en la palabra, ellos conocían lo que decía las Escrituras. Entonces ellos pusieron como base las Escrituras. Hasta ahí estaba todo correcto. Pero ¿sabes qué pasó, mi hermano? Que la actitud que había en ellos a Jesús le desagradó. Dice, y en la ley nos mandó Moisés, porque era muy bíblico, dice, apedrear a tales mujeres. Y ellos le dijeron, a manera de pregunta, y le dijeron, ¿tú pues qué dices? Claramente la intención de su corazón no era la correcta. La palabra estaba correcta, pero la actitud no estaba correcta. Entonces, hermanos amados, y dice, más esto decían tentándole. ¿Se da cuenta? Ellos no iban con el fin, ¿cierto?, de que la persona pudiese ser restaurada. Y tal vez, como decía hace un momento, alguien podrá decir, ¿qué tengo que ver yo con los fariseos? Espérese un poquito. En muchas ocasiones, más bien dicho, en forma reiterada, hemos participado de esta naturaleza del fariseísmo. Hemos tenido una actitud de juicio. Hemos tenido, y me involucro también, hemos tenido una actitud de condenación. Y aquí dice, más esto decían tentándole para poder acusarle. Estos hombres perseguían a Jesús. Estos eran hombres religiosos. Estos eran hombres considerados una secta. Y estos hombres perseguían a Jesús. Estos hombres cuestionaban la obra redentora de Jesús. Y esto se lo decían así para poder acusarle, porque ese era el espíritu que había en ellos. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cuando estos hombres se acercaron, cuando estos hombres se aproximaron a Jesucristo, Jesús ya sabía en qué situaciones ellos venían. Bendito sea nuestro Dios. Y dice que Jesús siguió escribiendo en tierra. Y comenzaron a insistir, y dice cómo insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, mire la respuesta que le dio Jesús. Esto los desvalijó, hermanos amados, esto los desmanteló espiritualmente. Porque primero que nada ellos no estaban en condición, ni nadie, ni yo, ni nadie está en condición de emitir un juicio contra otras personas.
Porque cuando yo tomo el lugar de Dios, cuando yo hago un juicio, cuando yo condeno a alguien, yo estoy tomando el lugar de Dios. Yo me estoy poniendo a la altura de Dios. Porque Dios es el juez. Dios es el que dicta de sentencia. No yo ni usted. No fuimos llamados por Dios a eso. Sigamos leyendo. Dice, como insistieran en preguntarle, por segunda vez se enderezó, ¿cierto? Y le dijo, mire lo que le responde Jesús. El que de vosotros, el que está, alguno de ustedes, esté sin pecado. Es decir, ustedes, si alguno de ustedes no tiene maldad en su corazón, si alguno de ustedes es puro, es santo, es inmaculado, es perfecto, le quiso decir muchas cosas, que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire el episodio aquí, hermano. Aquí cambió el escenario automáticamente. Aquí cambió automáticamente la historia. ¿Dónde quedaron los que acusaban a la mujer? ¿Dónde quedaron los que venían condenando a la mujer? Tal vez la traían a empujones. Venían conforme a la palabra, sí, venían conforme a la palabra. Pero la actitud que traían en sus corazones no era la correcta, hermanos amados. Nosotros podemos enseñar, podemos predicar, pero también tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el fin de enseñar? ¿Cuál es el fin de predicar? El apóstol Pablo dice que algunos predican a Cristo de buena voluntad y por otra parte hay otros que predican a Cristo por contienda y por vanagloria. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo el hombre puede llegar a esos extremos? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Algunos predican a Cristo de buena voluntad. ¿A dónde estamos nosotros insertos? Y dice, y otros predican a Cristo por contienda y por vanagloria. Estos hombres, cuando Jesús les dijo esto, estos hombres fueron desbaratados interiormente. Sus conciencias los comenzó a acusar, porque el peor enemigo que tiene el hombre en su vida es la conciencia. La conciencia te dice y me dice a mí cuando estás bien y cuando estás mal. Mire lo que dice, sigamos leyendo. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no es que con esto improvisó. No. Jesús les conocía. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la actitud nuestra? Dice, pero ellos al oír esto realmente los trabó. Y dice, al oír esto, acusados, ¿por qué? Por sus conciencias. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Estos hombres se fueron retirando, dice, desde el más viejo hasta el más postrero, es decir, hasta el más joven. No quedó absolutamente ninguno. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los que estaban ahí acusando y condenando a la mujer estaba en condiciones. Ninguno, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice que no hay ningún justo sobre la tierra. No hay nadie que pueda decir yo no necesito el perdón, no necesito reconciliarme con Dios. No hay nadie que pueda justificarse delante de la presencia de Dios. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros estamos dentro de este cuerpo físico. Estamos ocupando, ¿cierto?, esta fachada. Pero dentro de nosotros estamos ligados a una naturaleza caída, pecaminosa. ¿Cuándo tú y yo vamos a ser perfectos? Cuando lleguemos a la vida eterna. Ahí tú y yo vamos a ser perfectos. Mientras estemos en esta tierra, en este mundo, vamos a estar expuestos a caída, vamos a estar expuestos a tropezarnos, pero ahí tenemos que mostrar la misericordia del Señor. Dice, si alguno ve a su hermano que ha caído, ¿qué dice? Ponele el pie encima. Estos hombres no les importaba absolutamente nada. Jesús en una ocasión les reprocha que ellos no saben de justicia, menos van a saber de misericordia. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús quedó solo con la mujer, independiente del pecado que ella había cometido, tal vez era un pecado visible, pero como yo decía en otra ocasión, hay pecados que no son visibles, pero que están dentro, que también causan daño. Dice, pero ellos al oírse acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo realmente no puedo entender cómo realmente era
la situación de la mujer. Si bien era la mujer, ¿cierto? Y también era un varón, pero trajeron aquí a la mujer. Y aparte, también estos hombres eran machistas. Dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, mire, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ve? Por eso que el espíritu fariseo, la actitud del fariseo es acusar, y no solamente acusar. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ¿ve? La actitud era de acusar, condenar y no perdonar. Por eso que Jesús les dijo una cosa. Les dijo, ustedes no entran, ustedes le privan a las personas de entrar al reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Y le dice el Señor, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. El Señor también le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo, siga haciendo lo mismo, pero vete y deja de hacer lo que estabas haciendo. Entonces, esa actitud, hermano, muchas veces nosotros la encontramos dentro de la iglesia. Estos hombres tenían realmente, estos hombres se creían superior a los demás. También vamos a encontrar, ¿cierto?, en el Evangelio de Lucas, mire, en el capítulo 18, ¿por qué le digo que ellos se creían superior a los demás? En el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 10, dice esta parábola, ¿cierto?, la parábola del fariseo y el publicano. Dice en el verso 9, a unos confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, y dijo también esta parábola. Aquí Jesús quiso enseñarle algo, porque vio una situación que no estaba correcta en ese momento. Y este fue el ejemplo que él puso, mire. Y dice, dos hombres subieron al templo. Esta es una enseñanza muy reiterada, muy expuesta en muchas ocasiones. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro dice que era publicano. Dice, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire qué altivo, hermano. Mire, esa es una de las cosas que a Dios le desagrada. Dios le desagrada la altivez en el corazón, mis amados hermanos. Mire la postura de este hombre. Dice, el fariseo puesto en pie. Eso habla de arrogancia. Eso habla realmente de orgullo espiritual. ¿Cuánta gente no tiene orgullo espiritual? ¿Cuánta gente no deja que le enseñe? ¿Cuánta gente no deja que le corrijan? ¿Cuánta gente no deja que le den un consejo? Muchos están con la soga hasta el cuello. Muchos están con el barro, con el lodo hasta la frente. Pero aún así no permiten que alguien les pueda dar un consejo, que les pueda ayudar, que les pueda enseñar. Ese es un orgullo religioso, hermanos amados. Y aquí claramente nos deja de manifiesto y dice que el fariseo realmente puesto en pie. Dice, oraba, ¿sabe cómo oraba el fariseo? Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Decía el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Por eso que yo le decía que ellos tenían un pensamiento, que ellos eran mejores que los demás, que eran superiores a los demás. Ellos eran muy intelectuales, eran muy educados. Hermanos amados, si una persona no sabe manejar la educación, si no sabe manejar la parte intelectual, donde piensa que ha aprendido tanto, que sabe tanto de la Biblia, que ha leído tantos libros, que ha predicado en tantos lugares, hermanos amados, el corazón se le comienza a inflar y comienza a mirar la gente sobre sus hombros. Se comienza a creer que él es mejor, se comienza a creer que él es diferente, pero la Biblia dice que el que se enaltece, aleluya, será humillado, más el que se humilla será enaltecido. Sigamos leyendo esta historia que está demasiado interesante. Y esta era la oración del fariseo. Porque no soy yo como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bendito sea el Señor. Pero mire el contraste, hermanos amados. Mire el contraste de la oración del publicano.
Dice que el fariseo estaba en pie. Y él decía, yo no soy como estos hombres. Y mire la oración del fariseo. Mire, y el verso 12, si seguimos leyendo, mire todo lo que argumentaba. Por eso tengamos cuidado, mis amados hermanos. Porque sin darnos cuenta estamos participando en algún momento de esa naturaleza del fariseo. Y usted dirá, el fariseo murió, el fariseo ya no existe. Sí, pero ese espíritu muchas veces está dentro de la iglesia, está dentro de nuestros corazones. ¿Por qué no decirle, hermano? Existe el orgullo espiritual que le produce al hombre una distancia, una separación. Hace un momento cuando comenzamos esta transmisión, oramos al Señor y recordamos la oración que Jesús hizo con sus discípulos, y Él oró por sus discípulos, y no tan solamente por sus discípulos, sino también dijo en una de sus palabras, dijo, no oro solamente por esto, sino oro también por los que han de creer. Se estaba refiriendo a usted, se estaba refiriendo a mí. ¿Y cuál fue la oración? ¿Cuál fue el anhelo de Jesús? ¿Cuál es el anhelo de Jesús? Dijo, para que sean uno como yo en el Padre. ¿Por qué hay tantas diferencias, mis amados hermanos? Porque hay dentro grupitos dentro de la iglesia, porque hay un círculo cerrado. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, mire su cuerpo físico, todos los miembros que están insertos dentro de nuestro cuerpo físico, cada uno es importante, cada uno es relevante, ninguno puede ser menospreciado. ¿Sabes por qué? Porque cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función, nada está ahí por estar. Tú no estás en la iglesia por estar, aunque no estés predicando, aunque no estés a lo mejor transmitiendo a través de las redes sociales. Tú, mi amados hermanos, eres importante para Dios. Cortemos con toda esa situación dentro de las iglesias, porque ¿sabes qué pasa? Que eso divide al pueblo. Jesús fue explícito, dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Una iglesia dividida contra sí mismo no permanece. También dijo, andarán dos si no están de acuerdo. Y queremos un avivamiento. Y queremos una restauración de Dios. Pero vaya que estamos lejos de eso, hermano. Dejemos nuestras diferencias. Dejemos de juzgar, dejemos de acusar, dejemos de mirar el error, dejemos de mirar la falla de nuestro prójimo. Enfoquémonos en buscar de Dios. Si usted me pregunta a mí en este momento, ¿cuál es mi enfoque en mi vida espiritual? Yo tengo dos metas en mi vida, tengo dos enfoques que Dios me ha indicado: buscar de Dios y predicar el Evangelio. No hay otra cosa que realmente me quite el sueño. Si bien hay muchos proyectos que yo pueda tener y que también tú puedas tener, pero todas esas cosas tienen que estar canalizadas en Dios. Mire, sigamos leyendo. El fariseo decía, ese espíritu de fariseo decía, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Por eso que digo, por una parte ellos estaban en lo correcto, pero por otra parte Jesús dijo, cuidado con sus obras, porque dicen y no hacen. Bendito sea el Señor. Y aquí donde yo quiero meterme, hermano, en tierra derecha, no importa que se enojen conmigo. ¿Cuántos predicadores no han comprometido muchas cosas a través de una enseñanza, a través de una predicación? Pero en la práctica no lo cumplen, hermano. Y si nosotros no cumplimos lo que predicamos, lo que enseñamos, estamos participando de esta naturaleza. El sinónimo de fariseo en estos tiempos es hipocresía, es falsedad, hermanos amados. Mire la oración del publicano, hermano. Eso es lo que mueve el cielo, hermanos amados. Un corazón contristo y humillado. Podías haberle fallado muchas veces a Dios. Puedo haberle fallado muchas veces a Dios. Me he podido caer, me he podido equivocar, porque somos seres humanos. Pero cuando en tu vida y en mi vida hay un arrepentimiento genuino, verdadero, estos hombres nunca tuvieron un arrepentimiento genuino. Jesús fue tajante, hermanos amados. Jesús fue realmente muy cortante con ellos. Y no solamente Jesús, porque ya Juan el Bautista no lo había tratado de buena manera, hermanos amados.
Recordemos que estos hombres eran apegados, ¿cierto?, a los ritos, a las ceremonias, a las leyes. Esa era su vida. Estaban preocupados de cosas sin importancia. Criticaban a Jesús porque no lavaban el plato. Criticaban a Jesús porque sus discípulos antes de comer no se lavaban las manos. ¿Cuánta gente muchas veces en las iglesias no critica por alguna cosa insignificante? Ellos pueden captar con más facilidad el error, la falencia que hay dentro del servicio, dentro de la congregación, pero no ven las virtudes de Dios, no ven la grandeza de Dios y pierden el tiempo en eso, ¿cierto? Fijándose, como dice esta palabra, en la paja de su hermano, pero de ellos no sacan su viga. Jesús, hermano, los trató muy fuertemente. Les dijo: ustedes colan el mosquito, ustedes no le dejan pasar nada a las personas, pero sin embargo ustedes dejan pasar camellos. ¿Sabe lo que significa eso? Que estos hombres literalmente, ellos tenían la ley del embudo, es decir, lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. Bendito sea el Señor. Mire la oración del publicano. Dice: más el publicano, estando lejos, mire, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es así, hermano, cuando tú eres tocado por Dios, cuando yo fui tocado por el Espíritu Santo dentro de una congregación. Le contaba hace un tiempo atrás, entré ahí, me puse en la última banca, temeroso, ¿cierto?, con timidez, pero cuando fui tocado por el Espíritu Santo, ni siquiera quería alzar mi cabeza, ni siquiera quería levantar mi mirada, porque estaba siendo quebrantado. Oiga, mi amados hermanos, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ese hombre estaba quebrantado, ese hombre estaba arrepentido de verdad, y sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. No tomó la misma actitud del fariseo: yo diezmo, yo hago esto, yo no soy como este otro. Mire, hermanos amados, ¿quién fue el que bajó justificado? Dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, escúcheme bien, predicador, enseñador, pastor, líder, cualquiera, no importa el cargo que tengas en la iglesia, no importa donde Dios te haya puesto, si tú y yo no sabemos manejar lo que Dios nos ha dado, tenlo por seguro que va a tomar eso y se lo va a dar a otro conforme a su corazón. Mire lo que dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, mire, mi amados hermanos, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor. Por eso le decía hace un momento, Jesús no tuvo problema con los endemoniados. No tuvo problema con los leprosos, que los leprosos eran personas que eran marginadas, que eran sacados de las ciudades, que eran aislados, que eran exiliados, que eran un problema para la sociedad. Jesús no tuvo con ellos inconveniente, no tuvo inconveniente con los ciegos, no tuvo inconveniente realmente con la gente, con la mujer del flujo de sangre, no tuvo inconveniente con María Magdalena, no tuvo inconveniente con otro tipo de personas. Ellos tuvieron problema con Jesús, los religiosos que perseguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba a los enfermos, porque libertaba a los cautivos. Y estos hombres se escandalizaban y decían: ¿y quién es ese que hace milagros? ¿Quién es ese que perdona pecados? Ese espíritu de fariseo, cuando está dentro de la iglesia, téngalo por seguro que siempre va a cuestionar la obra del Espíritu Santo. En algunas ocasiones le decían a Jesús que él por Belcebú. ¿Quién era Belcebú? El príncipe de los demonios. Claramente estos hombres eran hombres carnales, no tenían el Espíritu de Dios en sus vidas, porque el Espíritu Santo te hace ser temeroso. El Espíritu Santo te hace primero pensar antes de decir algo. Acusaban a Jesús diciendo que él hacía milagros por Belcebú. ¿Quién era Belcebú? El príncipe de los demonios. Jesús le dijo una palabra terrible a estos hombres, hermano, para que cada uno de nosotros podamos tener cuidado. Le dijo: todo pecado contra el Hijo del Hombre le va a ser perdonado.
Le dijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, la ofensa contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonada ni en este siglo ni en el siglo venidero. Bendito sea nuestro Dios. Juan el Bautista, hermano, no los trató muy de buena manera. En el capítulo 3, recordemos que Juan el Bautista fue el que preparó el camino al Señor. En el capítulo 3, en el verso 7, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, porque estos hombres eran personas de ceremonia, de rito, ¿cierto? De cumplir cosas, ¿cierto? De tradiciones. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estos hombres venían a Jesús, estos hombres vinieron a Juan el Bautista, no precisamente porque ellos venían arrepentidos a buscar de Dios. No toda la gente, mi amado hermano, que va a una iglesia va a buscar de Dios. No toda la gente que participa de un servicio va con un corazón arrepentido. Mucha gente va por otras razones. Y le dice, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijo de Abraham aún de estas piedras. Y dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, escúcheme, todo árbol, todo cristiano que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No solamente un fruto, sino que habla de un buen fruto. Porque tú y yo tenemos que servirle a Dios y servirle con excelencia, mi amado hermano. No podemos servirle así a nuestra manera. Bendito sea nuestro Dios. Estos hombres se creían superior a los demás. Estos hombres realmente pensaban que ellos eran las personas a lo mejor indicadas porque se aferraban, ¿cierto?, a lo que ellos sabían, a lo que ellos enseñaban. El mismo Nicodemo también era un fariseo. Y dice que Nicodemo vino a Jesús, ¿cierto? Vino a Jesús de noche. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, mire lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. Era un rabí, era un maestro que se sentaba en la cátedra de Moisés, se sentaba en un asiento a exponer, a impartir, a hablar de la palabra de Dios. Y dice, este vino a Jesús, ¿cierto? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús, hermano, no hacía alianza con la gente. Cuando Jesús veía que algo no estaba correcto, las personas se lo decía. Jesús fue categórico, fue explícito. Le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, hermano? Podemos saber mucho de la palabra de Dios, porque el que se propone a estudiar o a escudriñar la Escritura, porque la Biblia no se estudia, la Biblia se escudriña. Si usted y yo nos proponemos a escudriñar la Escritura, vamos a saber, vamos a adquirir un conocimiento, pero eso no nos está realmente garantizando que nosotros llegamos a la vida eterna. ¿Qué nos garantiza? Cuando hemos nacido de nuevo. Este hombre Nicodemo era un principal entre los judíos, era un fariseo, era un rabí, era un maestro, era alguien que enseñaba, pero no conocía el nacimiento del interior. Y le dijo, Jesús, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le respondió él? Le dijo, ¿cómo yo siendo viejo podré volver nuevamente al vientre de mi madre? No entendió absolutamente nada. Jesús le estaba hablando que él tenía que nacer en el Espíritu. Y aquí Jesús también le hace un reproche. Y él le pregunta, ¿cierto? Le dice, ¿cómo es esto? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Le llamó la atención lo que Jesús le había hablado. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un predicador? ¿Eres tú un enseñador? ¿Cuánta gente no predica? ¿Cuánta gente no enseña? Pero aún no ha nacido de nuevo. Aún no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo.
Muchos años lleva en la iglesia, muchos años lleva en la congregación. Es un predicador, es un enseñador, quizá un músico de la iglesia, un corista, es un guitarrista, es un banjista, qué sé yo, hermanos amados, pero no ha nacido de nuevo. Y usted dirá, ¿cómo tan así? Sí, así es, hermano. Estos hombres basaban su vida en apariencias. Bendito sea nuestro Dios. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Mandaban a la gente a hacer cosas que era imposible de hacer. Pero ellos no estaban dispuestos a contribuir, ¿cierto? A ayudar, sino ellos no estaban dispuestos ni siquiera, dice aquí el Señor, a mover un dedo. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con esa actitud de hacer cosas para ser vistos por los hombres. Estos hombres buscaban el reconocimiento de los hombres, buscaban la aprobación de los hombres. A ellos les interesaba mucho la opinión que tenía realmente la sociedad de ellos. Dígame usted, ¿no hay gente así en estos tiempos que está preocupado qué piensa el otro, qué piensa el de acá, qué dice esto de mí, qué va a decir de mí? Yo he escuchado ese dicho. Yo he escuchado esa expresión, hoy no digas esto porque ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir el pastor? Oiga, mi amados hermanos, si aquí lo que tú y yo tenemos que buscar es la aprobación del cielo. La Biblia dice que debemos presentarnos delante de quien, de Dios, como obrero aprobado, que no tengamos de qué avergonzarnos. Estos hombres estaban preocupados. Estaban preocupados, ¿cierto?, de su estatus social, de la opinión de la sociedad sobre ellos. Jesús los trató realmente muy fuerte. Dice, aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Ellos querían siempre estar ahí adelante. Ellos querían ser las pinturitas, querían ser, ¿cierto?, realmente las personas ahí que estuviesen ahí visibles. Ellos buscaban las primeras mesas, las primeras sillas. Bendito sea el Señor. Hay gente que no funciona si no tiene un cargo en la iglesia. Hay gente que no funciona si realmente no le dan un puesto en la iglesia. Mi amados hermanos, yo no necesito un puesto para servir a Dios. No necesito un cargo de la iglesia. Usted no necesita un cargo para agradar a Dios. Usted puede agradar a Dios ahí, donde quiera que se encuentre. A lo mejor no es un predicador a la calle. A lo mejor no es un predicador al púlpito. A lo mejor no predica a través de la radio. No predica a través de esta plataforma, a través de YouTube, de Facebook. Pero mi amados hermanos, si usted y yo nos proponemos a buscar de Dios, dice que el Padre que ve en secreto, ¿sabe lo que hace Dios? Te recompensará en público. Pero Dios quiere ver en nuestras vidas un interés, quiere ver el deseo de que tú y yo podamos ser transformados, cambiados. Dígame usted, amados hermanos, que nosotros como cristianos arrastramos muchas veces cosas viejas, arrastramos pensamientos del mundo. Aún estando dentro de la iglesia, hay cosas viejas, hay cosas que no están correctas y vivimos y convivimos con eso y no hacemos nada para que eso salga de nosotros. Mire lo que dice el verso 13, voy a ir terminando. Dice, más hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Eso era lo que estaban haciendo con la mujer que encontraron en el acto mismo de adulterio. Le estaban cerrando y le estaban quitando la posibilidad de que esta mujer fuese reconciliada con el Señor. Tengamos cuidado con eso, hermano. Mas hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuánta gente, hermano, no disfruta de todas estas cosas? Yo no necesito, hermanos amados, tener grandezas, tener riqueza para estar contento. Yo no dependo de eso. Yo le agradezco a Dios por todo lo que Dios nos ha provisto en esta ciudad, por las puertas que nos ha abierto. Todo es la gloria y la honra para Dios. Claramente no es por nuestros méritos. Pero independiente a eso, mis amados hermanos, independiente a lo que Dios nos ha añadido, a lo que Dios nos ha realmente sumado a nuestra vida, nosotros no podemos realmente depender de las cosas materiales. Dice que estos hombres no dejan entrar
y no entra en ello. Hay gente que no disfruta del Evangelio. Si usted me pregunta a mí, yo llevo 25, 24 años en el Evangelio. Oiga, pero yo disfruto de estas cosas. Yo me gozo, yo me alegro. Yo no necesito un estímulo diferente para estar contento. Sé que estamos viviendo tiempos de crisis. Estamos conscientes de eso. Pero mi amado hermano, la palabra del Señor, ¿sabe lo que te dice? Dice que la presencia del Señor, si tú vives en la presencia de Dios, si tú visitas la presencia de Dios, no vas a entenderme, pero si tú vives la presencia de Dios, la Biblia dice que la presencia, usted dirá que yo tengo que irme al cielo. No, no, no. Aquí en la tierra, hermanos amados, tú puedes traer un pedazo de cielo a tu casa. Tú puedes traer un pedazo de cielo a tu trabajo. Y usted dirá, ¿cómo así, predicador? Cuando estoy diciendo un pedazo de cielo, tú traes ese ambiente maravilloso que hay en el cielo. Dígame usted, cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nos reuníamos, ¿cierto? Ahí libremente, no teníamos restricciones. Oiga, entramos al culto y nos olvidamos de todo. Era como literalmente entrar al cielo, hermanos amados. Por eso es que la Biblia dice, casa de Dios, puertas del cielo. Y ahí no se nos va el estrés, se nos va el cansancio, se nos va la enfermedad. Y muchas veces nos quedábamos ahí porque el ambiente que había ahí, la atmósfera, era una atmósfera de Dios, una atmósfera que llenaba nuestros corazones. Estos hombres no entraban ni dejaban entrar. Dígame usted, ¿acaso no hay gente en esa situación? Gente que no disfruta de las maravillas del Señor. Gente que no disfruta de la bondad de Dios. Yo disfruto de lo que Dios me ha dado, hermano. Me considero que soy una persona agradecida. También aquí encontramos a un cierto fariseo llamado Simón. Este fariseo Simón invitó a Jesús a la casa a comer. Y mientras estaban ahí en esa casa, ¿cierto? En ese inmueble, entró una mujer, ¿cierto? Una mujer, ¿cierto?, pecadora. Y esta mujer, en gratitud a Jesús, ¿cierto?, derramó un frasco de perfume en sus pies. Y comenzó ahí a llorar, ¿cierto?, sobre los pies de Jesús, a acariciar sus pies. ¿Y saben lo que dijo el fariseo? Porque esa es la actitud del fariseo. Él dijo, si este hombre fuera un profeta, se diera cuenta que esa mujer es una mujer pecadora. Jesús se dio cuenta en su interior cuál era la actitud de este hombre y le puso un ejemplo, y con esto quiero ir terminando. Y le dijo, mira, Simón, le puso el caso de que había un acreedor, ¿cierto? Una persona que le debían dinero, dos personas le debían dinero a alguien. Claramente uno le debía más, otro menos, y les perdonó a los dos las deudas. Mire qué tremenda esta palabra, hermano. Yo no sé cuánto Dios te perdonó a ti, hermano. A mí Dios me perdonó mucho. Y Jesús le dice, a los dos les perdonó la deuda. Y le hace la pregunta, ¿cuál de ellos está más agradecido? Y el fariseo, ¿sabe lo que le respondió? Le dijo, sin lugar a duda, una expresión la pongo yo, le dijo, el que se le perdonó más. Y Jesús le dice, mira, esta mujer no ha parado de besar mis pies. Mira, esta mujer no ha parado de estar conmigo. Y tú ni siquiera me has lavado los pies. Y ahí dice la Biblia que el que más se le perdona, más ama, hermanos amados. Yo no sé cuánto le ha perdonado. A veces pareciese que Dios a las personas no le perdonó nada. ¿Sabe por qué? Porque no hay gratitud para con Dios. No hay agradecimiento para con Dios. La vez anterior hablábamos que el mundo, el sistema del mundo, al hombre lo prepara para vivir lejos de Dios. Para vivir distante de Dios. Toda esta situación, hermano, que estamos viviendo, de la distancia física, de que no podemos viajar de una localidad a otra, eso causa enfriamiento, hermano, en la parte afectiva, en la parte, digamos, en el cariño, eso se disipa. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga en esta noche, hermano. Dios se les guarde. Y si hemos tenido alguna actitud como estos hombres, podamos decirle, Señor, perdóname, perdóname. Tomemos la actitud del publicano. Yo me siento identificado con el publicano. No sé usted, yo creo que también usted se siente identificado. El publicano solamente agachó su rostro. Así es cuando el hombre está arrepentido, cuando reconoce que todo proviene de Dios y nada es mío, nada es suyo, hermano. Todo lo que viene de Dios vuelve a Dios. Y si usted tiene un recurso, tiene un medio, oiga, Dios se lo ha dado para que usted lo pueda administrar en forma correcta. Si Dios me ha dado a mí, no es para que yo me engrandezca, hermanos amados.
Porque dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea nuestro Dios. Vivamos conscientes, hermano, que todo esto proviene de Dios. Y no temas en tu corazón. No vivas realmente acongojado. No vivas entristecido, porque Dios no te llamó a vivir entristecido. ¿Cuándo estamos tristes? Cuando estábamos en el mundo. ¿Cómo estábamos? ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos, hermanos amados, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Había un juicio de Dios sobre nuestras vidas, porque la Biblia dice categóricamente: el que no cree ya ha sido condenado. Toda persona que rechace esta palabra, toda persona que realmente no le importe esta palabra, está siendo responsable delante del Padre. Un día hice que estábamos mal. No permitas que el enemigo venga y traiga estrago a tu mente y te diga: mira, en la situación que estás. No, hermano, Dios no te ha desamparado. Dice su palabra: no se dormirá el que guarda a Israel. Que Dios te bendiga en esta noche, hermanos amados. Damos gracias al Señor por estos medios. Damos gracias porque tú estás conectado. Damos gracias porque tú estás bien. Aunque tengas alguna dificultad, algún problema, Dios, hermanos amados, Dios no te va a echar más carga de la que tú puedas llevar. Dios me dio una instrucción, hermano. Mañana partimos con un programa en la radio del Ministerio Evangelístico Poder Pentecostés de Coquimbo, en la cual preside nuestro pastor José Godoy. Ahí el Señor nos abrió una puerta. Ahí vamos a estar compartiendo una palabra a través de este medio también. Lo invito para mañana a las 20 horas. Invita a cuanta gente conozca. Mándele el link, mándele las transmisiones. Comparta conmigo el Evangelio, hermano. Vamos a llevar una palabra de aliento. La gente necesita una palabra de fortaleza. Necesita una palabra que le restaure su corazón. Hay mucha gente que está en el camino, hermano. Lamentablemente hay muchos que están abandonados espiritualmente, hermanos amados. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros como líderes. ¿Sabe cuál es mi oración a Dios? Yo le digo al Señor: Señor, dame un corazón de padre. Porque cuando tú y yo pensamos como papá, no vamos a ver a la gente en forma indiferente. Jesús se conmovía, hablábamos la vez anterior, se conmovía cuando veía al paralítico, cuando veía al endemoniado. Tal vez para muchos eran un estorbo, tal vez para muchos eran un problema, pero Jesús se contristaba cuando veía gente en esa situación. ¿Podemos tener un corazón conforme a Dios? Esa es la pregunta que nos debemos hacer cada día. Que Dios le bendiga, hermanos amados. Quiero que pueda usted, ahí donde quiera que esté, cierre sus ojos, hermano. Hagamos una oración de fe, hagamos una oración de confianza. Que esta palabra, hermano, llene tu vida, llene tu corazón. Mírala desde el punto de vista que Dios nos está diciendo: que tengamos cuidado con el espíritu religioso, que tengamos cuidado con el orgullo religioso que muchas veces hay en nuestros corazones. Cierre sus ojos, ahí vamos a hacer una oración en fe. Vamos a hacer una oración de fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, Padre, te bendecimos en esta noche, Señor Jesús. Señor, yo oro en esta hora, Dios mío, por mis hermanos que están conectados, por mi hermana Dora y mi hermano Alejandro Vega, Señor amado, que Él nos ha estado apoyando todo este tiempo. Por cada uno, Señor, que a lo mejor no puedo ver su nombre, Señor, porque no me lo permite la pantalla. Pero, Padre, yo les bendigo a cada uno de ellos. Bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo su entrada, bendigo su salida. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que la inmunidad del cielo, que es la mejor, Señor, que más que cualquier vacuna, esa inmunidad del cielo, Espíritu Santo, caiga sobre cada uno de tus hijos. Señor, así como el pueblo de Israel, cuando vino la mortandad de los primogénitos, Señor, el pueblo de Israel puso, Dios mío, en cada poste, Señor, amado Dios, esa sangre, Dios mío, y el ángel de la muerte
no entró a esa casa, no entró a esa familia. Espíritu Santo, que el ángel de la muerte no alcance a ninguno de tus hijos. Padre, por la fe oramos por un cerco espiritual, por un vallado espiritual, por cada familia, por cada hogar y aún, Señor, por los que van a ver estos videos. Padre, les bendecimos a cada uno. Fortaléceles, Señor, en tu fuerza. Dice tu palabra que las fuerzas serán como la del búfalo. Padre, las recibimos, las tomamos en esta hora, recobramos fuerza. Dice tu palabra que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor Jesús, en esta tarde. La gloria y la honra sea para ti, Dios eterno. Que nunca se aparte tu presencia de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios fortalezca, se lo digo con todo el corazón, a aquellas personas que están pasando momentos difíciles, hermano. Esta pandemia ha causado mucho estrago en muchas áreas, en la salud, en la economía. Hay mucha gente, hermano, que en este mismo instante está en una UCI, está en un lugar, en un cuidado intensivo, está tratando de vivir, luchando con la vida, están entre la vida y la muerte, hermanos amados. Y eso le conmueve a uno. Yo cuando regreso de mi trabajo, paso por el hospital, por fuera del hospital, hermanos amados. Y yo medito en mi interior y digo, pensar que ahí hay gente que se está muriendo. Y a veces nosotros nos quejamos por cosas tan pequeñas. Lo digo por mí. Bueno, yo por lo general no me quejo. Pero si nos quejamos en algún momento por algo pequeño, y hay gente que sí realmente tiene un problema grave, hermanos amados. Seamos solidarios como iglesia, como pueblo de Jesucristo. Oremos los unos por los otros, hermanos. Sé que estamos viviendo situaciones muy difíciles, hermano. Muy difíciles. En todo lugar, ¿cierto? Estamos pasando momentos difíciles. Pero ¿sabe qué? Me da alegría, me da gozo que el Señor les ha guardado, le ha ayudado, hermano. Tenga en cuenta que el Señor dice, no se guarda Israel. Ahí está tu esperanza, ahí está tu confianza, ahí está tu protección. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91. Lee ese salmo en tu casa en voz alta, predícatelo, ora ese salmo. Dice, el que habita, muchas veces la gente dice, yo no sé qué orar, no sé qué decir. Lee ese salmo y óralo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, nadie te podrá tocar. Cuando tú estás bajo la sombra del Dios Todopoderoso, y diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi confianza está en Dios, hermano. Pablo dijo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, y si vivimos, para Él vivimos. Dios les bendiga, hermanos, ¿sabe? Les bendigo, le amo en el Señor. Dios les guarde a cada uno, Dios les proteja. Muchas bendiciones, será hasta la próxima. Shalom, la paz de Jesucristo en nuestros corazones. Bendiciones.